El doctor González Rigoberto establece que el control previo o preventivo, como también se le conoce, se ejerce en el sistema panameño a través de la objeción de inexequibilidad. Este mecanismo de protección de la supremacía constitucional procede cuando la Asamblea Legislativa insistiera en la aprobación de un proyecto de ley que ha sido devuelto por el Ejecutivo, al objetarlo por inexequible, es decir, al considerar el presidente de la República que dicho proyecto de ley contiene vicios de inconstitucionalidad, caso en el cual, ante la insistencia del Legislativo, el Ejecutivo remitirá el proyecto objetado a la Corte Suprema para que decida sobre su inconstitucionalidad. A lo que se debe agregar a lo establecido en el artículo 2556 del Código Judicial, que en su texto consagra que la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la inexequibilidad de una reforma. La objeción por inexequible se caracteriza porque no es factible, no es realizable desde el punto de vista constitucional, toda vez que el Ejecutivo considera que violenta la norma constitucional. Fase ante la Corte Suprema de Justicia. Competencia. El artículo 86 del Código Judicial establece que al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuidas con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración conocer y decidir de las objeciones de inexequibilidad. A lo que agrega el artículo 2554 del citado Código, que al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá privativamente conocer y decidir de manera definitiva y en una sola instancia de la inexequibilidad de los proyectos de ley que el Ejecutivo haya objetado como inconstitucionales por razones de fondo o de forma. Frente al aspecto de la formalización de la objeción ante la Corte Suprema de Justicia, existen posiciones. La primera advierte que el escrito debe cumplir con los mismos aspectos que la demanda de inconstitucionalidad. Y la segunda que afirma que solo es suficiente remitir el proyecto y las objeciones con sus correspondientes argumentos y razones que la sustente. Con respecto a la primera posición, como el artículo 2563 del Código Judicial, la objeción debe ser admitida. En tal sentido, la estructura del texto discursivo deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 2560 del Código Judicial, el cual establece que además de los requisitos comunes a toda demanda, la inconstitucionalidad debe contener: 1. La transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales. Y 2. Indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción. Eso se traduciría en que un proyecto de ley objetado con respecto a ciertos artículos debemos transcribir la norma de la ley acusadas de inconstitucionales. Si hay varias normas, se deberán enumerar cada una por separado. La indicación de las disposiciones constitucionales violadas para cada norma por separado. El concepto de la violación de cada norma por separado. Traslado a los procuradores. Al respecto, el artículo 2563 del Código Judicial establece que una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, la consulta o una objeción de inexequibilidad, la Corte dará traslado del asunto por turno al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración para que emita concepto dentro de un término no mayor de 10 días. Fijación en lista y argumentos. Devuelto el expediente por el Procurador General de la Nación o el Procurador de la Administración,
se fijará en lista y se publicará edicto hasta por 3 días en un periódico de circulación nacional, para que en el término de 10 días, contados a partir de su última publicación, el demandante y todas las personas interesadas presenten argumentos por escrito sobre el caso. Artículo 2564 del Código Judicial. Plazo para emitir fallo. Vencido el término anterior, el magistrado sustanciador dispondrá de 10 días para presentar el proyecto de decisión. Artículo 2565 del Código Judicial. Efectos de la decisión. El fallo de la Corte que declara el proyecto constitucional obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Artículo 171 de la Constitución Nacional. Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar y de hacer promulgar las leyes en los términos y según las condiciones que este título establece, la sancionará y hará promulgar el presidente de la Asamblea Nacional. Artículo 172 de la Constitución Nacional.